Bien, yo quisiera comenzar este tema de la importancia de las confesiones de fe poniendo el siguiente escenario delante de nosotros. Imagina que se te acerca un pretendiente, se acerca o se ha acercado o se acercará a tu casa a buscar alguna de tus hijas y este ha sido enfrentado o se enfrenta o se enfrentará con un padre que tratará de conocer bien quién es esa persona. Buscar averiguar cuáles son sus convicciones y sus costumbres va a ser parte de la labor de cualquier padre responsable. ¿Cómo ve esa persona la vida? ¿Por qué está interesado en tu hija? Cada padre va a tener sus expectativas y va a tener sus convicciones y el padre le hará saber al pretendiente cómo él a su vez ve la vida. Y le va a decir: aquí en esta casa nosotros vemos las cosas así. Esperamos esto de nuestros hijos y queremos que todo el que se acerque con interés a una hija nuestra se ajuste a estas cosas que nosotros vemos en nuestro hogar. Y el que verdaderamente esté interesado va a hacer el intento y se va a ajustar a esas perspectivas, y el que no, pues se alejará. Imagínate que no sean 1, 2 o 3 hijas las que tú tengas en tu casa, sino 100. En una iglesia nosotros somos como padres de muchos hijos. Solo la idea de tener que sentarnos con tantas personas nos abrumaría. Cada vez que se acerca uno de estos buitres detrás de una de nuestras hijas a explicar quién eres tú y tratar de averiguar cuáles son las expectativas, cómo ellos ven las cosas, sería algo abrumador y tú desearías tener alguna especie de brochure o folleto para cada quien que se acerque. Léete eso primero, antes de venir a mi casa, y después si tú estás interesado, pues ven. Enviarías a imprimir 200 copias de un resumen de tus expectativas y de tus convicciones para garantizar que solo intenten aquellos que realmente se lo merecen. Es como esas empresas que las personas, ellos anuncian que hay un puesto disponible y aclaran que buscan una persona con 5 años de experiencia en el área. ¿Y qué ellos quieren lograr con esto? Que no se acerquen a aquellos que solamente tienen 2 o 3 años de experiencia o que no tienen ninguna. Ellos necesitan ese puesto para alguien con experiencia. Y eso es una especie de embudo para limitar quienes van a buscar ese empleo. La relación entre la iglesia y los individuos que anhelan membresía en una iglesia ha sido comparada con un matrimonio. Se compara con un matrimonio. Cuando una persona llega a una iglesia y solicita membresía, esa persona debe evaluar con cuidado la iglesia que está escogiendo. Escoger una iglesia no es cualquier cosa. Y nosotros anhelamos que cualquier amigo nuestro, un familiar nuestro, que viva en otro lugar, para no poner el escenario de nuestra propia iglesia, en otra ciudad, en otro país, desearíamos que ese amigo, ese familiar, fuera diligente en buscar una buena iglesia. Ahora, la iglesia también debe evaluar a quién está introduciendo en la vida de su iglesia. ¿Quién es que está siendo aceptado como miembro? ¿Cómo puede eso llevarse a cabo de una manera eficaz sin un documento que exprese las convicciones centrales de esa congregación? ¿Cómo puede eso llevarse a cabo? Hace un tiempo, yo mientras estuve visitando otra ciudad fuera del país, yo asistí a una iglesia porque el nombre me pareció cristiano y reformado. Y yo pues fui a visitar esa iglesia que vi en el directorio telefónico. Y de yo haber tenido una copia de sus creencias en mis manos previamente, no habría perdido mi tiempo. No fue una experiencia agradable. El que la gente sepa lo que una iglesia cree es útil y beneficioso. Y además de esto, importante. Importante. Y aunque la gente sepa lo que ellos, que la gente sepa que lo que ellos creen es importante, que ellos sepan formular sus creencias, es importante, cuanto más a la iglesia en sentido general. Por eso el tema que nos concierne en esta hora es la importancia de las confesiones de fe. La importancia
de las confesiones de fe. Y yo quisiera tratar algunas cosas preliminares, algunas consideraciones preliminares acerca del tema, antes de ver la importancia en sí. Y lo primero que quiero hacer es presentarles algunos materiales recomendados acerca del tema. De manera que para quien quiera indagar acerca más de fe o tener materiales de ayuda al respecto pueda tener una idea. Traje pues algunos libros conmigo y tengo entre ellos Historia de las Doctrinas Cristianas de Louis Berkhof, para nosotros ver cómo fue el progreso de la historia y de las doctrinas en la historia. El Credo Apostólico por Humberto Casanova, un estudio del credo. La Confesión de la Iglesia, que no es otra cosa que el Catecismo de Heidelberg, con algunas notas comentadas, también muy útil. Los Catecismos Mayor y Menor de Westminster. Catecismo Menor se encuentra en el himnario que ustedes tienen en sus manos. Ahí detrás está publicado el Catecismo Menor. Y luego el Catecismo Mayor de Westminster. Son cosas que tenemos disponibles en español. Entonces tenemos el Catecismo Menor versión bautista, ya con el énfasis de los bautistas, a diferencia de la versión presbiteriana. Tenemos la Confesión de Fe de Westminster, y se ha escrito comentarios de la Confesión de Fe, como lo hizo Archibald Alexander Hodge en este libro que se llama Comentario de la Confesión de Fe de Westminster. Tiene información útil al respecto y también en su introducción. Esto creemos, que trata entonces acerca de la Confesión Bautista de Fe, de la que mencionaré, de 1689, y ustedes conocen el comentario o la exposición de la Confesión Bautista del señor Sam Waldron. Tenemos los cánones de Dort, que también son la esencia de la doctrina de la gracia que nosotros tenemos. Y ya me iré mencionando estas cosas en el transcurso de la charla. Algunas presuposiciones, algunas cosas que yo presupongo al tratar este tema. Yo asumo que todos tenemos una idea de la importancia de las doctrinas en la vida cristiana. Asumo eso, que yo estoy tratando con hombres que le dan importancia a la doctrina. Sin doctrina, la vida de piedad no tiene fundamento alguno. Sería nosotros caer en hacer las cosas sin fundamento. Y Dios llenó su palabra de doctrina para enseñarnos a vivir de manera agradable delante de Él. Asumo que todos estamos apercibidos del peligro que constituyen las falsas doctrinas para la iglesia del Señor. Yo asumo que todos nosotros queremos la pureza doctrinal de nuestras iglesias y que somos celosos con la verdad. Asumo eso. Y asumo que todos comprendemos que ningún documento humano puede usurpar el lugar que le corresponde únicamente a la palabra de Dios. Las confesiones de fe no son en ninguna manera un sustituto de las Escrituras. Son ayudas, son buenos recursos, pero no son un sustituto de la palabra de Dios. Otra consideración preliminar que quisiera dar es una definición de confesión de fe. Para que tengamos un mismo concepto acerca de lo que vamos a estar hablando, ¿qué es una confesión de fe? Y la confesión de fe se ha definido de la siguiente manera. Una confesión de fe es una declaración comprensiva, precisa y ordenada de lo que creemos que la Biblia enseña acerca de las cosas más importantes. Una confesión de fe es una declaración comprensiva, precisa y ordenada de lo que creemos que la Biblia enseña acerca de las cosas más importantes. Eso es una confesión de fe. De manera que al hablar de la importancia de las confesiones de fe, es a esos documentos escritos que nos dan un reflejo, una muestra de la enseñanza de la Biblia acerca de las doctrinas más importantes de la Biblia. Y lo hace de una manera precisa. Trata de ser clara en expresar qué creemos que la Biblia enseña. De manera que habiendo visto eso, pasemos a ver entonces la importancia de las confesiones de fe. Y yo quiero ver dos cosas acerca de la importancia de las confesiones de fe.
la importancia de su existencia, en primer lugar, y luego al final la importancia de su uso. La importancia de su existencia y luego la importancia de su uso. Las confesiones de fe existen. Esa es una realidad, eso es un hecho. Pero son importantes. Ellas están ahí. Pero son importantes. En esta parte, lo que yo deseo es que nosotros hagamos un reconocimiento de los credos y confesiones de fe que ya existen. Si nosotros entendemos la importancia de los credos y confesiones que fueron surgiendo en el desarrollo de la historia de las doctrinas, nosotros vamos a tener un paso ganado con respecto a la importancia para nosotros en la actualidad. Nosotros no podemos borrar la historia, hermanos. La historia de la Iglesia de Cristo a través de las edades es nuestra historia también, querámoslo o no. Y si nosotros pretendemos desligarnos de los eventos más importantes de la historia de la Iglesia y de las luchas de nuestros antepasados para preservar la sana doctrina, nosotros no vamos a poder eliminar con eso nuestra genética histórica y los efectos y las consecuencias de esos eventos en nuestras propias vidas y en nuestras iglesias. Aunque queramos desligarnos, la realidad está ahí. Las consecuencias de esos eventos nos afectan. Yo puedo intentar desligarme de los eventos de la historia en República Dominicana en los últimos 100 años. Yo no tengo nada que ver con eso. Eso no es conmigo. Pero la realidad es que como dominicanos arrastramos un sinnúmero de cualidades y de idiosincrasias que son un resultado directo de la dictadura de Trujillo, de los 12 años de Balaguer y de todo lo demás. Que son parte de nosotros. Hay formas de nosotros reaccionar que para nosotros es normal. Que un extranjero viene y de repente ve cómo reaccionamos y no lo entiende. A mí no se me olvidan aquella escena de aquella luz tenue, pero no necesariamente romántica, de los apagones de los años 70. Y el famoso nombre de Julio Sauri. ¿A quién se le puede olvidar? Después, durante mi tiempo de estudio en los Estados Unidos, resulta que hubo un día que allá hubo un apagón. Y nuestros amados vecinos nos llamaron preocupados por cómo nosotros nos estábamos haciendo. Porque no estamos en un país ajeno y hay un apagón. Mi esposa y yo estábamos de maravilla, abrazados en un sillón en la sala. Para nosotros eso no es nada, y ellos volviéndose locos. Hay una idiosincrasia que eso estaba ahí. Eso no lo podemos negar y forma parte de nosotros, es nuestra historia. Es nuestra historia. Por más que queramos negarlo, está ahí. Del mismo modo, hermanos, es imposible suponer que lo que pasó con los grandes movimientos de la historia de la Iglesia no nos han afectado a nosotros hoy. Muchas doctrinas y muchas prácticas de la Iglesia hoy no son más que los frutos y los resultados de enseñanzas, énfasis, movimientos, teorías y reacciones de algunos hombres de la Iglesia en el pasado. Lo son, es así, es un hecho. Aunque lo queramos negar, es así. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el término escuela dominical es un término de uso reciente? Relativamente, es de uso reciente. Sin embargo, hay personas que no se imaginan la vida sin las escuelas dominicales. Y yo no tengo nada en contra de la escuela dominical. Nosotros tenemos escuela dominical aquí, pero les da temor prescindir de ese nombre. Te doy esto como un ejemplo, hermanos, de cómo nosotros derivamos cosas de la historia y son parte ya de nosotros. Y así nosotros podemos tener costumbres, prácticas, creencias en nuestras iglesias que son el resultado de la historia de la iglesia. Así como es costumbre dominicana comer sancocho, arroz con habichuelas y mangú y dulce de leche cortada. Esas costumbres no son más que el resultado de los gustos y preferencias que tuvieron un comienzo en nuestros antepasados en algún momento de la historia. Somos el conjunto de todos los elementos que forman nuestra identidad. Esa es nuestra cultura. Y el punto es que nuestra identidad cristiana no surgió en el vacío.
Hermano, esto no comenzó ahora. Esto no comenzó en el siglo pasado. Así como lo que ocurrió en Palestina hace 2000 años, tiene que ver directamente con nosotros. Y eso nadie lo niega. Los eventos subsiguientes en la historia de la iglesia, por igual, nos afectan. Y yo les propongo, hermanos, que no solo son los hechos históricos los que forman parte del trasfondo de nuestra identidad, como sería la historia de los padres de la iglesia, de los reformadores, de los mártires, de los grandes misioneros, sino también los aportes doctrinales de cada generación. Eso nos marca. El que Lutero colgara las 95 tesis nos afectó a nosotros. Ese hecho histórico en Alemania tan lejos nos afecta a nosotros. Pero también no solo ese hecho, sino también las doctrinas que él promovió, los libros que él escribió, eso nos afecta. Imagínense lo que ocurriría, si a principios de cada siglo hubiera una especie de borrón y cuenta nueva. Que nosotros tuviéramos que comenzar desde cero, solo con la Biblia, a sistematizar y a clasificar todas nuestras creencias. Desde cero. Olvidarnos de toda la teología sistemática, de lo que escribió Calvino y Spurgeon. No podríamos recurrir a Matthew Henry ni a los puritanos. Prohibido echar un vistazo a los credos y a las confesiones. De cero. A principios de cada siglo. ¡Wow! ¿Qué tarea más difícil? ¿Qué tarea más ardua? ¿Sería el trabajo más fácil o más difícil? Más difícil. Más difícil. Y aún el método de revelación de Dios, la forma como Dios se ha dado a conocer, nos da una pauta para la manera en que nosotros debemos utilizar los avances logrados en el desarrollo de la historia de la doctrina. ¿Cómo se reveló Dios? ¿Dios reveló todo de sopetón o lo fue dando todo poco a poco? Dios fue revelando poco a poco su verdad. Y David utilizó la ley que Dios le había dado a Moisés. David no comenzó desde cero. Ya David tenía en su ser información que él no la debía borrar. No la debía borrar. Daniel escribió consciente de las revelaciones que Dios había dado hasta ese momento, incluyendo aún a Jeremías. Daniel no partió de cero. Pablo toma en cuenta el Antiguo Testamento a la hora de escribir. ¿Y qué hace Pedro? Tomar en cuenta a Pedro a la hora de escribir. De manera que Dios mismo nos ha dado pauta en cómo Dios va construyendo conocimiento sobre conocimiento. Y Dios va dando más luz a sus siervos. El canon de las Escrituras ya está cerrado. Y aunque ya está cerrado y ya no estamos añadiendo libros inspirados a las Escrituras, no nos enseña esto que nosotros no debemos ignorar el progreso que ha ido siendo alcanzado doctrinalmente por nuestros antepasados. No nos enseña eso el mismo método de Dios de darnos su verdad. Por eso yo quisiera mencionar algunas de las cosas en las que hubo progreso doctrinal en el pasado, para nosotros ir viendo la importancia de las confesiones en su existencia. Están allí. En primer lugar, el credo apostólico. El credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, quien fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Eso no fue el otro día que se escribió. Hermano, eso tiene cientos de años escrito. Cientos de años escrito. La palabra credo surge de la forma como comienza el credo apostólico en latín. Credo in Deum Patrem, que significa creo en Dios Padre. Credo, y de ahí salió el nombre credo. Y se llama credo apostólico.
Un credo entonces no es más que una forma de confesar nuestras creencias básicas. Eso es un credo. Y a causa de la forma en que muchos de nosotros crecimos, con el trasfondo católico romano, muchos tendemos a ver los credos como parte de la Iglesia Católica y no queremos nada que ver con eso. Por nuestro trasfondo. Pero lo cierto es que los credos no fueron de su invención. Al mismo tiempo, como Roma le da importancia a sus tradiciones, hasta elevarlas casi al mismo nivel de las Escrituras, muchos creyentes entonces tienen el miedo de que los credos y las confesiones pasen a usurpar el lugar que solo le corresponde a la palabra de Dios. Bien, porque no debemos caer en ese error. No podemos elevar esos escritos humanos al nivel de la palabra de Dios, jamás. Este credo se llama apostólico, pero no porque lo escribieran los apóstoles, porque no fueron ellos, es por el contenido que expresa las doctrinas básicas que los apóstoles predicaron, y por eso se llamó credo apostólico. Hubo crecimiento misionero en la iglesia, iglesias fueron surgiendo en diferentes partes, y eso obligó que se formulara una declaración de fe básica con la que se pudieran instruir a los que querían bautizarse y ser miembros de la iglesia. Y es posible que el credo se formulara alrededor del año 107 después de Cristo. Y nosotros podemos ver ahí, en eso que yo les leí, una articulación de doctrinas básicas, doctrinas fundamentales. Miren cómo cómo ese credo era un credo trinitario. Creían en Dios Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y empezaban a dar expresión a estas doctrinas. También habla de Dios el Creador, de la concepción virginal de Cristo, de la crucifixión, de la resurrección, de la ascensión, el juicio, el Espíritu Santo, la iglesia, el perdón de pecados, etc. Ellos estaban declarando sus creencias, empezando a organizar estas cosas. Es fácil de entender, es breve, y eso ayudaba a que aún hasta los niños se lo aprendieran. De manera que también tenía un propósito de instrucción para los niños. Y nosotros, hermanos, al leer esto, que es tan antiquísimo, no nos sentimos que hay algo que nos une con ellos. Hay unidad histórica de nuestra fe con la de nuestros hermanos de aquellos días. Sin embargo, la iglesia no se podía quedar ahí. No se podía quedar ahí. ¿Cómo se hubiera podido defender la iglesia de las ideas de los arrianos solamente con ese documento del credo de los apóstoles? Cuando empezaban a atacar la persona de Jesucristo, no habría sido suficiente para defender la deidad del Señor. De manera que ellos tenían que avanzar. Y por eso la iglesia procedió a la confección del credo niceno, que es lo segundo que quiero mencionar, el credo niceno. El credo niceno se basa, se fundamenta en el credo apostólico, pero añade más. Comienza diciendo igualmente creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, y va añadiendo detalles aquí y allá, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Pero noten cómo ellos añaden más información acerca de Cristo. Dice, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre. Información necesaria para combatir errores de aquellos días. También con el Espíritu Santo. Y crean el Espíritu Santo, Señor, y establecen la deidad del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. La persona de Cristo y la persona del Espíritu Santo tuvieron ataque. ¿Y qué hizo la iglesia? Se defendió de esos errores y promovió la correcta enseñanza, corrigiendo cosas del credo niceno, ya abundando en información que era pertinente y necesaria para ellos. El concilio se celebró en Nicea en el 325 después de Cristo y añadió estas cosas. Ellos tuvieron la controversia arriana, que trataba acerca del problema con la deidad de Cristo. Ellos decían que era Cristo es de una misma sustancia con el Padre, lo cual los arrianos negaban. Y ellos aclararon esto.
Luego en el 381 se reunieron en Constantinopla y añadieron la parte correspondiente al Espíritu Santo. Y de allí surge la plenitud del credo niceno. Y a medida vemos entonces que la iglesia iba enfrentando diversas herejías, era necesario poner en claro cuál era la doctrina ortodoxa en contraposición con la heterodoxa. Y no se conformaron con decir que era suficiente con tener la Biblia y nada más. No. Nuestros hermanos dijeron, es necesario poner en claro qué es lo que creemos que la Biblia enseña. Y ellos entonces empezaron a tratar estas cosas y trataron de ser claros, específicos, al expresar qué entendían que era la enseñanza de la Biblia. ¿Por qué? Porque los falsos maestros también estaban utilizando la Biblia. También. Y algo interesante de destacar, y es lo que ya les había mencionado, pero es necesario recalcar eso, es que ellos no crearon el credo niceno en el vacío. Ellos partieron del credo de los apóstoles. Y eso es interesante. Ellos se unieron a sus hermanos en el sentido histórico. Ellos dijeron, bueno, este es nuevo, de ahora en adelante nosotros somos los que tenemos, somos depositarios de la verdad. Aquellos se equivocaron en todo. No se equivocaron en todo. Colaboraron con lo que hasta ese momento en la historia era necesario tratar. Y ellos ahora tenían otros retos por delante que tenían que enfrentar. Y fue lo que precisamente ellos hicieron. Pero no se desligaron históricamente de sus hermanos. Surgieron errores que la iglesia tuvo que enfrentar igualmente. El nestorianismo, que decía que en Cristo no había dos naturalezas distintas, sino dos personas. Y eso fue enfrentado en el concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo. Y el eutiquianismo, que decía que no había dos naturalezas, sino una sola en Cristo, fue enfrentado en el concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. ¿Y qué hicieron? Elaboraron igualmente sus convicciones y sus documentos a partir de lo que ya tenían. Y así después surge el credo de Atanasio, el credo atanasiano, que es el tercero que quiero mencionar. No se piensa que el credo atanasiano fue escrito por Atanasio. Posiblemente su nombre fue unido a este credo para asociar el credo con lo que a quien le llamaban el padre de la ortodoxia, por ser un gran defensor de la deidad de Cristo y de la Trinidad. Pero el credo elabora mucho más con respecto a esta doctrina. Yo ni voy a leerlo porque es un credo más largo y tiene más información, pero va allanando muchas lagunas de los anteriores que podían dar lugar a otras herejías. Su uso se empezó a popularizar durante la Edad Media y formó parte de las devociones matutinas de los creyentes. Y ya uno puede empezar a ver cómo algo como una expresión de nuestras creencias puede formar parte de nuestros devocionales. Al presentar un resumen de las creencias de las Escrituras, yo lo uso para la edificación de mi propia alma, para meditar en las verdades de la palabra de Dios. Y ya en la Edad Media los creyentes lo usaban así. Durante la Reforma, muchas confesiones de fe expresaban acuerdo con ese credo. O sea que cuando ellos escribieron acerca de sus creencias, decían, nosotros creemos lo que el credo atanasiano dice. Y se identificaban con sus hermanos, unidad histórica. Lutero, por ejemplo, lo consideró ese credo la composición más importante y gloriosa desde los días de los apóstoles. Eso decía Lutero. Pasamos la Edad Media, llegamos a la época de la Reforma, y yo no me voy a detener como me he detenido los otros. Pero en la Reforma surgió una mina de confesiones y de catecismos, que por razones de tiempo no me puedo detener a considerar. Pero voy a mencionar algunos documentos. La confesión protestante más antigua es la Confesión de Augsburgo, escrita por Lutero y por Melante, la Confesión de Augsburgo. Dice, un estudio de las doctrinas defendidas y las rechazadas en la Dieta de Augsburgo, convocada por Carlos V, emperador del Santo Imperio Romano de la nación alemana en 1530. Y se elaboró esto, y noten que no es ya un credo pequeño, ya empezaba a tener volumen. Lutero también elaboró catecismos para la instrucción de líderes y jóvenes, y eso, claro, en el contexto de Alemania, que se empezó a distribuir por Europa. En Suiza, nosotros tenemos a un Zwinglio y a Calvino. Zwinglio comienza lo que después Lutero, lo que Calvino y otros terminaron.
Zwinglio hizo muchas contribuciones y podemos mencionar especialmente lo referente a la Cena del Señor, donde confrontó a Lutero y sus convicciones al respecto. Y él hizo sus aportes en ese tema, Zwinglio. Se escribe una primera confesión helvética, escrita por reformadores que querían producir cierta unidad entre los luteranos y los suizos. Pero esa primera confesión helvética solamente tuvo aceptación en Basilea, en Suiza. Después todas las demás adoptaron otra que mencionó inmediatamente. En 1564, Bullinger escribe la segunda confesión helvética, que fue aceptada por el resto de las iglesias reformadas de Suiza. Entonces, vemos cómo ellos empiezan a producir y a afinar su fe y sus creencias. Lo que ellos decían es, esto es lo que nosotros creemos. De acuerdo a las cosas, los movimientos que iban surgiendo, las herejías que iban confrontando, las necesidades que ellos iban teniendo allí. Pero ¿de dónde sacaban las enseñanzas? De las Escrituras. De las Escrituras. Porque lo que querían dar expresión era a las enseñanzas de la palabra de Dios. Con estas obras, las confesiones entonces dejan de tener la brevedad que los credos tenían y pasan a ser tratados teológicos por la necesidad de abarcar todos los aspectos centrales de las Escrituras de una manera responsable. Ellos tratan esta doctrina, esta otra y aquella otra y tratan de ser responsables y aclarar y manifestar cuál es la expresión de su fe. Que no haya dudas. Y cuando uno revisa esas obras, uno se da cuenta de que doctrinas que hoy se dice que son recientes, eran las doctrinas que nuestros hermanos abrazaban en el pasado. Pero resulta que surgen muchos seminarios a final del siglo XIX y en el XX, que empiezan a albergar nuevas ideas y se diseminan como pólvora. Y luego llegamos a nuestra generación y si desconoce lo que pasó de ahí para atrás, cree que aquellas cosas eran las nuevas y que lo que ellos estaban creyendo eran los viejos, y no es así. No necesariamente es así. Nuestros hermanos creían muchas de nuestras doctrinas en aquella época. Muchas novedades han surgido, hermanos, porque se abandonó el eslabón que nos une con nuestros hermanos de la Reforma y los puritanos, incluyendo nuestros orígenes bautistas. En 1562, Zacarías Ursino junto con Oleviano confeccionaron el Catecismo de Heidelberg, principalmente Zacarías Ursino, que se encuentra en este libro contenido. Y es un libro muy cálido, muy cristocéntrico, de mucha piedad y espiritualidad. Zacarías Ursino escribió un comentario del catecismo. Y qué obra, qué bueno es esa obra. Uno está confeccionado por preguntas para diferentes días. Cada pregunta comienza tratando con el alma. Tum, tum, tum. Muy útiles. Y la forma como las responde. De mucha ayuda. Que revela la superficialidad con que hoy se ve la vida cristiana. Pero en aquella época no se jugaba con la vida cristiana. Y era el catecismo para enseñar a los hermanos. Y aún para enseñar a los niños. Fue ampliamente aprobado ese catecismo por diferentes iglesias. Un uso amplio se le dio al catecismo de Heidelberg. Luego tenemos la controversia arminiana, donde la iglesia respondió con los cánones de Dort a las declaraciones de Jacobo Arminio. La cantidad de iglesias, a las declaraciones de los seguidores de Jacobo Arminio, sobre todo. La cantidad de iglesias y países representados para elaborar el documento de los cánones de Dort superó los que se reunirían para el desarrollo de otras confesiones en los años siguientes. Se llama por eso a los cánones de Dort que fue una reunión cuasi católica. Que cuando se desarrollaron aquellos credos al inicio de la iglesia, se reunía, por así decirlo, el pleno, porque la iglesia estaba diseminada por en menos espacio. Pero lo que pasó para la elaboración de los cánones de Dort era casi algo así en pleno.
porque tenían representadas muchas iglesias, y elaboraron ese documento para combatir los errores de los seguidores de Jacobo Arminio. Y allí entonces los 5 puntos establecidos en el Sínodo de Dort tratan acerca de las doctrinas de la gracia, lo que conocemos las doctrinas de la gracia. De manera que, como ven, hermanos, las iglesias no trataban a los credos y a las confesiones como documentos intocables, sino que ellos iban mejorando estas cosas. Y a medida que iban surgiendo las cosas, iban trabajando en ellos, aclarando puntos, corrigiendo doctrinas nuevas que iban surgiendo, herejías nuevas que iban surgiendo. Era necesario ir elaborando y que los pastores fueran teólogos. Hermanos, estas cosas no eran escritas por expertos que estaban independientes de las iglesias por allá. Eran pastores que trabajaban para proteger a la ley del error, de las falsas doctrinas. Elaboraban estas cosas para ayudar a sus iglesias. Lo que a nosotros nos muestra la importancia de que nosotros tengamos el discernimiento agudo para poder discernir el error como atalayas de la iglesia. Para cuidar a nuestros hermanos de los lobos rapaces, de las falsas doctrinas que Pedro nos dice que se introducirán encubiertamente, herejías destructoras. Pero ellos trataban estos documentos como lo que eran, documentos simplemente para herramientas para combatir el error y promover la enseñanza de la sana doctrina. Luego tenemos la gran labor de aquellos hombres que se reunieron en Westminster, donde se produjo y se publicó en el 1647 la Confesión de Westminster. ¡Qué documento! ¡Qué precisión! Yo conocí de un pastor que decía, si a mí me tienen que trancar en una isla solo por ahí, y me dicen que coja 3 libros, yo cojo la Biblia, El Progreso del Peregrino y la Confesión de Westminster, decía él. Me dejan con esas 3 cosas. Porque qué organización de las doctrinas, qué aporte hicieron esos hermanos que se reunieron en Westminster. Un gran aporte. Obviamente, ellos se reflejaban allí las doctrinas cristianas, y en ese sentido estaban unidos a todo lo que la iglesia de Cristo había enseñado, la iglesia fiel de Cristo a lo largo de la historia, pero añadían aquellas cosas que definían sus convicciones y prácticas particulares. Y nuestros hermanos en Westminster eran presbiterianos, y nosotros vemos allí una manifestación de su fe en ese documento porque ellos eran presbiterianos. En el 1648 se aprobaron los catecismos menor y mayor para instruir a niños y jóvenes. ¡Y qué precisión! ¡Qué precisión! Cuando uno toma el catecismo y uno puede tratar con ellos, con nuestros hijos, uno puede tener el devocional en el hogar y tratar con los hijos, y uno les pregunta, ¿qué ayuda es nosotros poder venir y leerles a ellos, por ejemplo, ¿qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios hacia pecadores eficazmente llamados a Jesucristo, mediante el cual perdona todos nuestros pecados, todos sus pecados, y les acepta como justos ante sus ojos, solamente a causa de la justicia de Cristo que les es imputada y que reciben únicamente por la fe. ¿Por qué tengo yo que ponerme a sacar desde nuevo, desde cero, cuando este documento me puede servir de ayuda para entrenar yo a mis propios hijos? ¿Por qué? Y yo puedo usar esta herramienta. Cuando ellos lo dijeron con tanta precisión. Una de las cosas que estuve leyendo era que Richard Baxter, el puritano, no estuvo con los que se reunieron en Westminster para confeccionar las confesiones y los catecismos de Westminster. Pero cuando le preguntaron su opinión, él decía, y él no estaba de acuerdo con todo, porque él tenía también ciertas doctrinas que lo separaban de ellos. Pero él decía, es que solamente por el tipo de hombre que hay ahí, lo que salga tiene que ser bueno. Dice, son hombres de piedad. Y a ver, hay que leer a Richard Baxter hablando de esos hombres. Ahí está fulano, son buenos. Es una bendición. Esa gente tiene amor por la palabra, por Dios, son piadosos.
Aunque dijo, yo sé que ellos son humanos. Pero ¿cómo valoró el aporte que hicieron esos hombres que se reunieron ahí? Y nosotros seríamos insensatos si nosotros menospreciamos el aporte de lo que Dios por su Espíritu le dio a esos hombres que entendieran. No tenemos que comenzar de cero. Y podemos utilizar estas cosas que Dios ya le instruyó a nuestros hermanos en el pasado. Los bautistas, aunque de acuerdo con la gran mayoría de estos documentos, tenían sus diferencias. Tenían sus diferencias con lo que los hermanos presbiterianos compusieron, y por eso ellos, conforme a sus convicciones y partiendo de la labor que ya los hermanos de Westminster habían realizado, expresaron sus perspectivas con respecto a la iglesia, con el bautismo y otros detalles en la Confesión Bautista de Fe de 1689 o Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se desligaron? No. Dijeron, esos son nuestros hermanos también. Y ellos enseñan la verdad. Ahora, hay algunas cosas que creemos diferente. Ellos creen en este detalle y nosotros creemos esto así. En la iglesia ellos piensan esto y nosotros pensamos esto así. Pero no decían, no, eso es otra cosa, nosotros no queremos saber de ellos, no. Y había unidad histórica. Hubiera sido insensato que ellos hubieran dicho, no, vamos a comenzar de cero también. Cuando estos hombres produjeron un documento tan útil y tan preciso acerca de las cosas que creemos que la Biblia enseña. Ellos no se distanciaron de los hermanos, no se desligaron de la historia y reconocieron formar parte del cristianismo histórico. Hoy en día esa es la confesión de nuestra iglesia y de las iglesias bautistas reformadas aquí representadas. Y nosotros invitamos a que la lean y aún la estudien, si pueden leer la exposición de la confesión de fe. Personalmente, para mí este libro tiene parte en mi historia personal. Fue el libro que después de leerlo me movió a mí a buscar el poder estudiar más intensamente la palabra de Dios, al mostrarme lo mucho que yo necesitaba aprender. De manera que yo exhorto realmente a que estas cosas nosotros no nos desliguemos de ellas. No nos desliguemos de ellas. No es un documento perfecto. No es un documento perfecto, pero representa bien lo que nosotros creemos que la Biblia enseña con respecto a las doctrinas más importantes. De manera, hermanos, espero, al haberles tratado este punto, yo espero haberles permitido ver que es evidente que las confesiones de fe son importantes. Que nosotros no podemos desligarnos de la historia de ellas en así. Su historia ha sido, por la historia misma de ellas, han sido importantes y tienen un importante valor para nuestra generación y para las generaciones venideras, si el Señor ha venido antes. Pero habiendo visto la importancia en su existencia, yo quisiera ahora ver la importancia de su uso. Pasar a ver la importancia de su uso en el tiempo que nos resta. Una cosa es que nosotros apreciemos el valor histórico de las confesiones y otra muy diferente es que las usemos debidamente. Esos documentos están ahí. Pero otra cosa es que las usemos. Esos documentos existen. ¿Qué debemos hacer nosotros? Yo propongo utilizarlos. Utilizarlos. Hoy en día se habla de iglesias que son confesionales, iglesias que no son confesionales, dependiendo de si han adoptado una confesión de fe. Pero ¿saben qué? En realidad, aunque sea de una manera informal, toda iglesia es confesional. Aunque sea de una manera informal. Puede que no tenga un documento escrito, pero hay cosas que creen y cosas que no creen. Lo que el pueblo de Dios ha visto a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana es la necesidad de que estas cosas estén escritas. ¿Cómo puedes tú ser más preciso? ¿Formulando una expresión en tu mente y dejándolo así? ¿O escribiendo lo que tú formulas? ¿Cuál es la importancia de la doctrina? Por eso yo asumo que todos nosotros vemos la importancia de las doctrinas y las verdades proclamadas en la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos ser más precisos? ¿Dejándolo en el aire o viéndolo allí, tratando de escribirlo, de expresar nuestras convicciones?
¿Puedes corregirte a ti mismo? ¿Puedes mejorar la comunicación de tus ideas? ¿Puedes ponerlo entre el lenguaje sencillo para instruir a los niños? Tiene ventajas enormes. Por lo tanto, tiene importancia en su uso. ¿Cómo puedes enseñar mejor a los demás? Por eso nosotros en escuelas dominicales hemos tomado la confesión de fe y hemos podido ir enseñando doctrina tras doctrina, doctrina tras doctrina. Y al final, ¿qué pasa? Que la iglesia entera se expuso a las doctrinas más importantes que la Biblia enseña. ¿Y qué pasa? ¿Qué queremos nosotros? Que los santos sean edificados. Y les enseñamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no estamos diciendo, hermano, tú para ser santo, tú no puedes, es imposible sin la confesión de fe. No es eso lo que nosotros decimos. Lo que le decimos es que es imposible sin la palabra de Dios. Y la confesión dice eso. Y entonces les enseñamos eso y quiere base bíblica para cada cosa. Base bíblica. Porque tiene que ser bíblica la confesión. Si no, no nos serviría de utilidad. Tiene que ser una expresión de la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo les propongo que es mejor que estas cosas estén escritas. Porque al estar escritas, nosotros podemos tratar de ser fieles a la Escritura con mayor claridad. De saber que no estamos alejándonos de la palabra de Dios. Podemos ser precisos en la formulación de las ideas. Podemos tratar de abarcar que todas las cosas principales estén allí y no se nos quede algo importante fuera. Nos damos cuenta. Podemos balancear las cosas para no irnos a extremos al poder escribirlo y desarrollarlo. Podemos dar un énfasis bíblico. Porque el problema en la teología muy a menudo es que la gente se desproporciona cosas. Es como ir a esos circos donde ponen esos espejos que agrandan partes físicas de uno y ponen a uno con el cuerpo grandísimo o la cabeza grandísima. Nosotros podemos distorsionar la verdad de la palabra de Dios y algo que debería verse normal, nosotros agrandamos la cabeza y ponemos los pies chiquitos. No, si nosotros tratamos de formular la verdad bíblica, vamos a tratar de presentarla en su correcta proporción, en un balance. Y nosotros no desperdiciamos palabras. Podemos así exponer el error y evitarnos muchos dolores de cabeza. ¿Cuáles son las ventajas de nosotros tener confesiones de fe? Por mencionar algunas. Bueno, en lugar, como dicen algunos, de ser un documento que divide, realmente es un documento que une. Realmente es un documento que une. Muchas personas dicen, no, pero eso dividiría. Dice, no, eso nos une. Porque fíjense cómo yo me siento unido a mis hermanos con el credo de los apóstoles por allá. Y qué bueno que ellos creían esas cosas en aquella época. Si eso no estuviera escrito, yo ni sé que hubieran a lo mejor creído esa gente. Pero qué bueno es ver que ellos creían esas cosas y cómo combatieron el error de las herejías con respecto a la persona de Cristo. Qué bueno. 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Las confesiones nos ayudan a llevar a cumplir ese propósito que Pablo menciona aquí. Porque va a unificar nuestro modo de pensar sobre las cosas más importantes de la palabra de Dios. Porque que tengamos diferencias en detalles no va a ser un inconveniente, pero nos va a unir en las cosas más importantes, que es lo trascendental, que eso es lo que realmente queremos estar unidos. Por eso precisamente hay iglesias que se separan de hermanos en base a doctrinas que no son de las más relevantes. Ah, ustedes hacen esto así. No, entonces no hay comunión. En base a cosas que no son de las más relevantes. Y eso no debería ser. Ahora, nosotros no queremos tener una iglesia donde todo el mundo se sienta bien. Y ahí hay católicos, hay testigos de Jehová, están bien, están los bautistas, pentecostales, los presbiterianos también. Todo el mundo feliz ahí. ¿Y qué? ¿Usted se imagina? O sea, las sillas se calentarían. Si están los presbiterianos ahí y le toca predicar presbiteriano ese día,
Y él va a predicar el bautismo de niños. Las sillas se calientan para los bautistas que están ahí. ¿Eh? O imagínense cómo se van a poner los testigos de Jehová si van a predicar de la deidad de Cristo. Ellos van a decir, no, esta gente son idólatras, porque están adorando lo que no es Dios, o el Dios supremo. Sería un arroz con mango, ¿no es así? Entonces no, las confesiones de fe realmente nos unen, nos da una misma mente y un mismo corazón. También el adoptar y publicar una confesión de fe es un acto de franqueza para los demás, de que la gente sepa que nosotros creemos, porque tú no quisieras que el que va a pretender a tu hija se acercara, ¿y qué tú piensas de esto? Bueno, yo soy abierto, para mí esto está bien y esto también está bien, no hay problema, ¿qué tú dirías, entonces una cosa es con tu hija en tu casa y con tus hijos espirituales en la iglesia de otra forma. No, tenemos que cuidarnos y proteger a nuestros hermanos. Proteger a nuestra iglesia. También las confesiones de fe son conducentes, como les decía, al estudio de la doctrina cristiana. Y por lo tanto el conocimiento cristiano en general va a prevalecer. Va a ayudar. Por eso yo les decía, uno estudiar con los niños el catecismo, eso les ayuda a nuestros hijos. Es una bendición. Alguien ha dicho que una confesión de fe le va a proveer a la iglesia de una norma con la cual poder ejercer la disciplina eclesiástica. Una norma con la cual ejercer la disciplina eclesiástica. Porque, ¿qué nos manda Pablo en Romanos 16, 17? Que nosotros señalemos a los que andan enseñando herejías destructoras. Nosotros debemos señalar a esa persona y apartarnos de esa persona. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso si nosotros no tenemos nada que diga qué es lo que creemos? No, porque tú no crees en la Biblia. No, sí, yo creo en la Biblia. Aquí. Y te muestra con la Biblia lo que cree también. Tiene que haber algo que exprese cuáles son las creencias fundamentales de la iglesia que harían que una cosa sea herética o no lo sea. Porque no todo es herejía. No todo que no se conforme a la creencia de una iglesia necesariamente va a ser herejía. Hay cosas que no tienen esa trascendencia. Y no vamos a disciplinar a una persona porque siendo una iglesia bautista tenga convicciones presbiterianas. ¿A disciplina? No. Pero hay otras cosas con las que no podemos jugar. No podemos jugar con la deidad del Señor. No podemos jugar con su humanidad. Que si ocurre una persona que empieza en la iglesia a decir que no, que Cristo no era hombre de verdad. Porque nuestros hermanos en el pasado lo trataron con seriedad y nosotros ahora le vamos a pasar la mano. No. No podemos jugar con esas cosas. Y obviamente, lo que ya les he tratado de mencionar vez tras vez, las confesiones, hermanos, nos proveen un sentido de continuidad histórica. Y nuestros hermanos no se van a sentir que están saliendo de la nada. No, ustedes son nuevos, esa religión de ustedes salió a principios de siglo. No es verdad, no es verdad. Nosotros vemos a nuestros hermanos creyendo estas cosas que la Escritura dice a lo largo de los siglos. Porque Cristo no ha dejado de estar sin aquellos que profesen su fe y proclamen su verdad. Y gloria al Señor que nos permite tener esa hilación histórica con nuestros hermanos. ¿Qué, a modo de aplicación, qué debemos nosotros hacer entonces? Si nosotros vemos la importancia en su existencia, si nosotros vemos la importancia en el uso que nosotros debemos darle a las confesiones de fe, la aplicación es, usémoslas. Tengamos una confesión de fe. No tengamos miedo de utilizar un documento que no tenga el nivel de autoridad de la Biblia, porque la misma confesión dice que no tiene esa autoridad, pero que nos ayuda y ayuda a nuestros hermanos. Entonces usémosla. ¿Y saben por dónde debe comenzar eso? Por nosotros. Por nosotros. Si nosotros no le damos importancia, nuestros hermanos no le van a dar la importancia tampoco. Léela, estúdiala, medítala. Qué bueno es uno tomar el capítulo que habla acerca de la providencia de Dios
y ver allí aquellas explicaciones apoyadas con aquellos versículos de las Escrituras y trae consuelo a nuestra alma. ¿Saben por qué? Porque hay un soporte doctrinal y vamos a poder sobrellevar las pruebas entendiendo que Dios reina. Y eso va a ser de bendición para nosotros. ¿Y qué va a pasar? Que tú vas a hablar de la abundancia de tu corazón. Y eso va a afectar a otros hermanos también. Y va a hablarle con seriedad a otras personas. Y nosotros vamos a decirle, hermanos, esto no es un documento infalible. Una persona que está solicitando membresía, nosotros no le vamos a decir que tiene que creer exactamente todo como está ahí. No, porque hay cosas con las que yo mismo no estoy de acuerdo, con toda precisión como está allí. Pero ahí está todo, la esencia. ¿Que quisiera que tuviera cosas más allí? Sí. Yo anhelaría que tratara cosas que no trata, porque con el paso del tiempo, un documento que se escribió en el 1689, hoy yo quisiera que hubieran cosas más claras para nosotros hoy. No hay duda. Y ojalá que esas cosas sí surjan y se levanten, como ha habido intentos, y se puedan elaborar con responsabilidad por hombres piadosos como también los que componían la Confesión de Westminster. Pero nosotros tenemos que reconocer nosotros mismos la utilidad de estos documentos y ponerlos por obra, sin ignorar nuestros antepasados. En ese sentido, mi ruego y mi súplica es, yo no sé, no conozco a todas las condiciones de todas las iglesias aquí representadas, pero mi súplica y mi ruego es, hermano, no comiences de cero. No comiences de cero. Y utiliza las cosas que nuestros antepasados desarrollaron con fidelidad y apegados a la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros comenzar de cero y poner en una página 10 cosas que es lo que más creemos que nuestra iglesia debe tener? Cuando yo puedo tener algo con mucho mayor precisión que proteja nuestras iglesias. Alguien ha dicho que tener una confesión de fe es nosotros tener un sistema inmunológico funcionando correctamente. Si el sistema inmunológico no funciona correctamente, el SIDA se nos pega. Como es el SIDA, que tumba nuestro sistema inmunológico. ¿Y qué? ¿De qué morimos? ¿De SIDA? No, morimos hasta de una gripe. En la iglesia, si no tenemos algo, un punto de referencia, cualquier viento de doctrina puede afectar a nuestros hermanos. Y nosotros tenemos que proteger al pueblo del Señor de los ataques del enemigo. Que Dios nos conceda el amor por la verdad y nos haga a nosotros morir, aunque sea como esos perros que se pegan de lo que ellos están atacando y no lo sueltan hasta que no los matan. A nosotros hay que matarnos en la batalla por la verdad, hermanos, porque nuestros hermanos derramaron su sangre. Muchos de nuestros hermanos, por cosas que están en nuestras confesiones de fe, muchos de esos hermanos murieron en la hoguera para nosotros tomar esas cosas con superficialidad. Hubo hermanos que dejaron a sus hijos huérfanos y a sus esposas viudas por morir por doctrina que hoy nosotros tomamos y dejamos. Por eso cuando surgen documentos como los de evangélicos y católicos juntos y presentan cosas allí, que sería echar por tierra lo que años y sangre costó a nuestros amados hermanos en el pasado y que son doctrinas centrales de las Escrituras, cuando nosotros jugamos con estas cosas, nosotros estamos separando de nuestros hermanos, insultando el nombre de nuestro Dios. No juguemos con el error, hermanos, pero tampoco lo toleremos. Y apeguémonos a la verdad, que Dios nos conceda, hermanos, estar dispuestos aún a pagar con nuestra propia vida por las verdades valiosas con las que Dios ha rescatado nuestras almas. Señor y Padre amado, queremos darte gracias por tu palabra y por tu verdad. Padre, gracias, porque nosotros no entendemos estas cosas y conocemos estas cosas porque haya nada bueno en nosotros, sino que tú por tu misericordia nos rescataste de una esclavitud en el mal y en el pecado. Y nos has traído a tu Hijo Jesucristo. Y nosotros creemos que esto ha sido solamente por la gracia. Oh Señor, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Y te pedimos que nos capacites para amar tu verdad y amarla hasta la sangre. Cuídanos, oh Dios, protégenos de las acechanzas y de las artimañas del maligno. Protege a nuestra gente. Protege, oh Dios, que no caigan en aquellos errores que hoy se promulgan, que hoy se enseñan y que son aceptadas como si fueran
revelación del cielo, cuando contradicen tantas cosas que tú nos has dado en tu palabra. Protege a nuestros hermanos, te suplicamos, Señor, y protege nuestros púlpitos, protege nuestros corazones, para nosotros morir predicando la verdad. Guárdanos y continúa con nosotros en el resto de este día, en nuestras conversaciones, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.